Imagina por un momento que estás al volante de la máquina más compleja y veloz del planeta. Soportas fuerzas G extremas en el cuello que intentaría arrancarte la cabeza mientras negocias curvas ciegas más de 350 kilómetros por hora. Y todo esto bajo la mirada crítica de millones de espectadores en directo. Ahora mantén esa imagen, pero cambia el escenario. Hace apenas unas semanas, esa misma persona estaba sudando frío, con las manos temblorosas, intentando no pisar la línea blanca durante un examen de aparcamiento en paralelo. Sí, la famosa L, verde de conductor Nobel pegado en el cristal de un utilitario cualquiera en Italia. Parece un chiste, pero es la única realidad del nuevo fenómeno de la Fórmula 1. Te doy la bienvenida a este análisis a fondo. Hoy desclasificamos las telemetrías, biografías y registros históricos para entender el asombroso y meteórico ascenso de Andrea Kimi Antonelli. Este joven piloto italiano, nacido en el 2006, no solo está quemando etapas, está reescribiendo las leyes del automovilismo moderno. Cómo llega un adolescente a élite absoluta de la Fórmula 1 para reemplazar a una leyenda viva como Lewis Hamilton en el equipo Mercedes de la Fórmula 1. Vamos a desglosar la psicología, la ciencia y los secretos familiares detrás de esta máquina competitiva. El ecosistema perfecto de incubadora de un campeón. En el automovilismo de alto rendimiento existe un mito muy peligroso, el del talento innato que surge de la nada por una fórmula de uno. Hoy sabemos que el entorno lo es todo. Para Kimi Antonelli, la velocidad no fue una elección, fue su lengua materna. La influencia paterna, su padre, Marco Antonelli, es un respetado expiloto de turismo y dueño de AKM Motorsport, estructura clave en la Fórmula 4. La estructura materna. Su madre, Verónica Pomar, lidera la gestión logística y operativa de equipos de carrera desde 1997. Efecto de la persuasión, la analogía del lenguaje. Un piloto promedio aprende a leer la telemetría, el reparto de frenada y las trazadas como quien estudió un segundo idioma en el instituto, pensando y traduciendo cada paso. Kimi, en cambio, lo adquirió como su lengua materna. Mientras otros niños veían dibujos animados, él escuchaba a ingenieros debatir sobre la degradación térmica de los neumáticos de competición, y las pruebas de este entrenamiento extremo son reales. A los 9 años se subió a una bestial Lamborghini Super Trofeo con motor V10 y más de 600 caballos de potencia. Como sus piernas no alcanzaban los pedales, su padre operaba el freno y el acelerador, mientras Kimi dominaba la dirección a altas velocidades. Esto generó en él una memoria muscular y una sensibilidad al límite de adherencia, imposibles para replicar en cualquier simulador moderno. El origen de una leyenda y el rechazo de Ferrari. Existe una gran curiosidad en la búsqueda de internet sobre el origen de su nombre. Muchos creen que Kimi es un homenaje directo al campeón del mundo Kimi Räikkönen, pero la historia real es más curiosa. Fue Enrico Bertaglia, expiloto y amigo familiar, quien sugirió un nombre extranjero que sonara fuerte junto a Andrea. Terminó siendo una profecía perfecta, aunque el fútbol intentó cruzarse en su camino. Kimi idolatraba a Lionel Messi. Los videos de Ayrton Senna modulando el acelerador bajo la lluvia terminaron por sellar su destino. A los 12 años, la industria ya lo vigilaba de cerca. En el año 2018 es fichado de forma oficial por el programa de jóvenes pilotos de Mercedes F1. El error histórico de Ferrari. La Ferrari Driver Academy evaluó su perfil antes, pero lo rechazó, argumentando que era demasiado joven. Una decisión de la que hoy se debe estar arrepintiendo profundamente el Maranello. Esto nos lleva a un debate ético crucial para el marketing del deporte actual. ¿Es correcto que corporaciones multimillonarias sometan a niños de 12 años a presiones de rendimiento de nivel mundial? En este deporte, las marcas pagan la inversión, pero exigen resultados inmediatos. Quien no rinde se va, así de frío. Pero Kimi Antonelli demostró algo diferente, una resiliencia inquebrantable. Huesos rotos y dirección mecánica. La forja de la resiliencia. Lo que diferencia a las futuras leyendas de la Fórmula 1 de los juguetes rotos que se quedan en el camino. Es cómo reaccionan ante el dolor y la frustración. Portimao 2020. Durante el Mundial de Karting, bajo lluvia torrencial, Kimi sufre un terrible accidente que le provoca una fractura de tibia y metatarso en la pierna izquierda. Tras una dura rehabilitación, regresó el año siguiente, sin sensibilidad completa al frenar, y aún así se coronó campeón de Europa. Paul Ricard, 2022, Fórmula 4. Durante la clasificación sufre un toque y se rompe la muñeca izquierda. Aquí es donde la física se vuelve brutal. Los monoplazas de Fórmula 4
no tienen dirección asistida. Cada piano, cada vibración y cada contravolante exige una fuerza física descomunal del tren superior del piloto. Con la muñeca rota y bajo el efecto de fuertes analgésicos, Kimi modificó su biomecánica de conducción, obligó a su brazo derecho y hombro a compensar todo el esfuerzo. El resultado, ganó la carrera y se colgó la medalla de oro. Ahí fue cuando Toto Wolff entendió que no estaba ante un piloto común, sino ante un competidor dispuesto a superar los límites de su propio cuerpo. El gran salto de Toto Wolff del adiós de Hamilton. En el 2023, tras dominar la fórmula regional, siendo el primer europeo en lograr múltiples títulos de este nivel en un año desde Alain Prost en el año 1979, Mercedes tomó una decisión sin precedentes: saltarse la Fórmula 3. Decidieron lanzar a Kimi directamente a la Fórmula 2 en el 2024. Para quienes entiendan esta magnitud de esta locura, pasó de un monoplaza de 270 caballos de fuerza a una bestia de 620 caballos con frenos de carbono y un peso superior. Es el equivalente a pasar de volar una avioneta de turismo a pilotar un caza de combate. A pesar de las dificultades de su equipo Prema con el nuevo reglamento, Antonelli demostró su calidad ganando de forma magistral bajo la lluvia de Silverstone. Y entonces ocurrió el terremoto en las noticias de la Fórmula 1. Lewis Hamilton anuncia su salida hacia Ferrari. El asiento más codiciado de la parrilla queda libre y Toto Wolff no dudó en entregárselo al joven italiano para debutar en Australia, convirtiéndose en el tercer piloto más joven en debutar en la historia de la categoría. La verdad detrás del accidente de Monza. Muchos escépticos de la Fórmula 1 señalaron su debut en los entrenamientos libres 1 en Monza en septiembre del 2024. Conduciendo el coche de George Russell, Kimi perdió el control en la mítica curva parabólica y acabó contra las protecciones a los 10 minutos de empezar. La prensa lo devoró. Hablaron de presión extrema y error de principiante, pero la telemetría de Fórmula 1 de Mercedes reveló algo fascinante. Un piloto novato normal busca el límite del coche de forma progresiva. Kimi Antonelli atacó el límite absoluto en su primera vuelta. Encontró el límite de adherencia total en solo 10 minutos y simplemente se pasó por 1%. Para los ingenieros de Mercedes, eso no fue un fracaso, fue una confirmación de su velocidad pura. La consistencia se entrena. La capacidad cerebral para buscar el límite de inmediato es algo que no se puede enseñar, y los resultados en pista le dieron la razón a Wolff. En el 2026, Kimi Antonelli se convierte en el piloto más joven en lograr una pole position en el Gran Premio de China. Rompe récord del líder más joven del campeonato mundial de la Fórmula 1. Cierra la mitad de la temporada con 5 victorias y un codiciado Grand Chelem, pole, victoria, vuelta rápida y liderar cada vuelta de carrera. La paradoja de las dos vidas y el desgaste mental. Detrás de este piloto que asombra al mundo, hay un chico de carne y hueso que aún intenta descubrir la vida adulta. Usa el número 12 en su monoplaza como tributo a su ídolo, Senna, y su casco lleva el azul de la selección italiana. Pero aquí viene la paradoja más divertida de la Fórmula 1 hoy. El domingo, Kimi conduce un monoplaza híbrido de 1000 caballos de potencia a más de 300 km/h. Lucha contra los mejores pilotos del planeta. El lunes, por las mañanas de tráfico italianas que limitan la potencia para conductores nobles durante sus primeros 3 años. La policía local de Bolonia podría multarle. Si conduce el Mercedes GT63S de empresa, que le regaló el equipo surrealista. Incluso a principios del 2026 tuvo un pequeño toque de chapa cerca de su casa en San Marino. Esto demuestra que esquivar semáforos y tráfico urbano a veces es más difícil para un piloto de Fórmula 1 que trazar curvas en Spa-Francorchamps. Y hay un detalle humano que me fascina. Durante toda su demandante temporada de debut, Kimi viajaba por el mundo cargando sus libros escolares para preparar su examen de
Maturita, la selectividad italiana. Esta desconexión obligatoria, lejos de ser una molestia, ha sido su salvavidas mental. Lo obliga a mantener los pies en la tierra y le recuerda que su valor no se limita a ser una máquina de marcar tiempos en un circuito. El gran límite de la nueva generación. Andrea Kimi Antonelli es el producto perfecto de una era hiperprofesionalizada, el cruce perfecto entre la fría ingeniera corporativa de Mercedes y la pasión blindada de una familia del motor. Su entorno le enseñó que el dolor, la presión y el error son simples datos en una pantalla de telemetría. Pero esto nos deja una pregunta en el aire que determinará el futuro de la Fórmula 1. Si estos niños prodigios se entrenan bajo una presión militar desde los 5 años y alcanzan la gloria absoluta a los 18, ¿qué pasará con su salud y resistencia mental? ¿Veremos en unos años a campeones del mundo retirándose a los 28 años? ¿Completamente consumidos por el desgaste psicológico de llevar toda una vida bajo el microscopio global? ¿O seguirán por el lado de Lewis Hamilton, una leyenda? Es una pregunta que solo el tiempo responderá. Y quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados de las telemetrías y la psicología del equipo Mercedes, suscríbete al canal, activa la campana, déjame saber en los comentarios. ¿Crees que Kimi Antonelli logrará superar la presión y convertirse en el próximo gran campeón del mundo de la Fórmula 1? Nos leemos abajo, mantén siempre la curiosidad encendida y nos vemos en el próximo video. Gracias.